Buenas tardes amigos por conectarse a este espacio entre amigas. Mi nombre es Marisol Muñoz. Estamos dando inicio a este en vivo, no planificado desde un inicio. Les comentamos que la idea era quererlo realizar en el mes de enero, pero llevándolo un poquito en el contexto, podríamos decir que es un capítulo aguinaldo. Es un extra que hemos querido llevar porque vemos personas que estamos llevando un proceso de duelo y por lo mismo sabemos que se nos vienen fechas muy duras, fechas muy diferentes a como lo hemos estado viviendo en otros años. Entonces, por ese motivo ha surgido la idea de poder realizar este en vivo el día de hoy, con el tema El camino que me lleva a la aceptación de la muerte de mamá. Es un episodio, un tema grandísimo, con mucha carga emocional. El día de hoy me acompaña una gran amiga, una amiga de la universidad que nos acompañamos. Yo siempre lo he dicho, no hubiera sido nada esta experiencia de la universidad sin este grupo de amigas que nos apoyamos, nos escuchamos, y el ir a clases era como ir a terapias. Para mí es un gusto presentar a esta amiga, Luisa Hernández. Es psicóloga, actualmente trabaja como administradora de empresas, pero creo que le viene a dar un plus el que también haya afrontado, vivido, trabajado y haber aceptado este cambio de vida que es la muerte de una mamá. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias, buenas tardes. Te puedo decir de que estoy contenta de esta invitación para compartir un tema tan bonito y que definitivamente nos vamos a sentir identificados mucho, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Sabemos que también son fechas muy duras en el trabajo. Veníamos y así como cansadísimas, pero sabemos que de corazón este granito de arena lo hemos estado aportando para una sociedad que también lo necesita, ¿verdad? Entonces vamos a ir escuchando varias cosas que nos sentimos identificados. También antes de cualquier situación, les mando un saludo a mis dos queridas amigas, a Majo y a Mariela, que no pudieron estar el día de hoy por motivo también de trabajo, pero sabemos que ellas lo van a ver más tarde. Igual sabemos que mucha gente lo mira en otro horario, ¿verdad? Entonces estas son las facilidades que nos ha dado Facebook, el poder grabar y que la gente lo pueda tener un acceso a cualquier hora, ¿verdad? Y en cualquier momento. Entonces vamos a dar inicio a este tema, que yo sé que se nos va a hacer chiquito el tiempo. Entonces el tema del día de hoy es el camino que me lleva a la aceptación de la muerte de mamá. Y digo camino porque muchas veces estamos acostumbrados a la etapa, ¿verdad? A la deseada etapa de la aceptación, pero no nos damos cuenta del matiz que lleva cada proceso, cada etapa, cada día en el proceso de duelo. Entonces, estamos enfocados mucho al final, pero es un proceso que tenemos que caminar. Aparte, también la muerte de mamá es una muerte muy trascendente, donde tú estás enfrentándote con tu génesis, con tus inicios, con tus apegos, con tus creencias. Entonces es un proceso que lleva un poquito más. Luisa, para poder entender tu historia, ¿nos podrías contar un poco cómo fue tu experiencia durante el proceso de la enfermedad de tu mami y al momento que ella falleció? Primero que todo te quiero comentar, o sea, todas las experiencias o vivencias son totalmente diferentes, ¿verdad? En mi caso, sí siento que la preparación vino desde el diagnóstico médico. Cuando nos indican que mi mamá tiene cáncer y pues ahí empiezan tus miedos, ¿verdad? Mentalmente te empiezas a enfocar que algo malo va a suceder inconscientemente, aunque tú tengas la fe, independientemente de la religión que profeses, pero te llenas de miedo. Incluso aunque le tengas fe a la ciencia, que en este caso sería la medicina, que ya pues ha avanzado, todo va a estar bien, pero hay algo que te indica
que las cosas obviamente no están bien. Se inicia un proceso en tu vida. Ahí que empieza, no tienes el control. ahí empieza, ¿verdad? Entonces, cuando empieza el tiempo a darte respuestas a través de cómo ellas se ven, que no hay como o sea, ellas se están deteriorando y lo estás notando. Entonces, ese proceso, todo ese tiempo, al final es lo que te va preparando, que vienen momentos duros, a ese momento que nunca quisiste, ¿verdad? Porque ¿quién está preparado para una situación así? Lo ves en otras personas, pero nunca piensas que te va a pasar. Y cuando llega ese momento, pues empiezas a pedirle a Dios, al universo, que se haga su voluntad, porque tú ya no quieres ver a tu mamá sufrir, sobre todo cuando viste ese proceso, cómo ellas van cómo van perdiendo esa luz, ¿verdad? Entonces empieza, digamos que a esa parte de egoísmo que uno al final tiene, de soltar, y de verdad se convierte en amor, porque dices, no, yo te entrego a mi mamá y que se haga tu voluntad, sánala, si no es físicamente, espiritualmente, pero sánala ya. Exacto. Llega un momento de desesperación donde uno ya no puedes hacer nada, pierdes el control, o sea, ya no hay más nada. ¿Cuánto fue el tiempo de enfermedad de tu mami? A ella la diagnostican en abril, por ejemplo, del 2016, y ella fallece en el 2017, en mayo, o sea, prácticamente fue un año. Pero, digamos, cuando ella ya se ve en su rostro, ya se notaba, digamos, en noviembre, diciembre, ya se notaba su cansancio, ¿verdad? Entonces, como te digo, todo eso fue una preparación que al final tuvimos, ¿verdad? Para aceptar lo que estaba por venir. No sabíamos la magnitud, sabíamos que algo venía, pero no teníamos ni la menor idea de lo que venía. Yo también comparto aquí así rapidito un poquito de mi experiencia. La enfermedad de mi mamá fue un mes. Y un mes que se estuvo luchando con un diagnóstico. Ya en sí el diagnóstico fueron 8 días, ¿verdad? Donde uno descubre qué es lo que tiene, descubren los médicos qué es lo que tiene. Ella la comenzaron a tratar como una infección en el oído, después de garganta. Y ya lo último dicen, miren, es un tumor, es cáncer en la tiroides y el tumor es demasiado agresivo. Fue un mes que yo hoy, ¿verdad? Todavía estoy en este proceso, en esta laguna, pero digo yo, un mes que yo no recuerdo, o sea, qué pasó, qué pasaba por mi mente, qué hice, qué no hice, no tengo ninguna conciencia de ese proceso, pero eso no es nada a lo que uno vive después. Sí, no tiene de verdad uno una idea de eso. O sea, tú ves la muerte, uno es consciente de que vas a morirte, pero cuando esa situación llega a tu entorno y sobre todo a un ser tan amado, tan especial, de verdad eso... Tu columna, o sea, en nuestro caso sabemos que todos vivimos circunstancias diferentes, ¿verdad? Pero en nuestro caso era nuestra columna vertebral a nivel familiar. Entonces no solamente estás trabajando el apego, sino toda tu estructura familiar. Exacto. ¿Verdad? Y cómo llegó ese momento, el que no queremos que pase, y en cierta parte hay una cuestión de nosotros, eso el aprender a amar, que decís que ya pase, porque no las querés ver así. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Sí, llega, como te digo, ese desapego físico, no emocional, físico, porque sabes que al final trascienden, ¿verdad? Pero sí es bien difícil aceptar que tienes que dejar ir, ¿verdad? Entonces sí, es una experiencia dura, ¿verdad? ¿Y cómo fue el momento en que falleció tu mami? ¿Cómo fue? Estaba en casa, estaba en el hospital. Ella estaba en mi casa y
mi papá era el que le tocaba, pues siempre nos poníamos de acuerdo, ¿verdad? Teníamos un calendario para que todos, pues... Solo discúlpame, si nos escuchamos bien ustedes o nos acercamos un poquito más el teléfono, no sé si se escucha bien. Es que creo que quiero verlas y oírlas. o un saludo a don Dago, papá de Majito. Gracias por estar aquí. Sabemos que hoy no está Majito, pero sabemos que de corazón que él está aquí escuchándonos. Sí, creo que sí se escucha. Disculpa. No. Pues te decía de que mi mamá estaba pues en mi casa y de toda la familia hicimos un calendario, ¿verdad? Para colaborarnos todos. Mi mamá fallece, mi papá entra a avisarme y de verdad en ese momento la sensación que yo tuve fue de alegría y de paz. Mi mamá ya no sufría más. Fue de agradecerle a Dios porque ella ya no iba a sufrir más. E incluso yo fui la encargada de llamar a mis hermanos por teléfono para darles la noticia y creo que el sentir fue el mismo, ¿verdad? Porque todos amábamos a mi mamá, pero sabíamos lo que ella estaba pasando. Entonces creo que eso al final nos ayudó en ese momento tan duro, tan difícil, ¿verdad? Y tomar las cosas en ese momento tranquilamente. Fíjate que cómo es de paradójico o algo que uno no cree vivirlo, pero yo de la misma manera. Hubo ese momento en que ella falleció, estaba yo en el hospital con ella, tuve la oportunidad, Dios, considero que en mi historia Dios nos trató de tal manera que nos cuidó cada detalle, cada circunstancia y nos ayudó de tal manera para que este proceso que estamos viviendo ahorita estemos más fortalecidos. Sentí su presencia en todo momento, yo estuve con ella y creo que sí, también en lo personal tuve ese sentimiento de satisfacción, el hecho de decir gracias Dios, y creo que toda mi familia, tanto mis hermanos como mis tíos que compartieron esta noticia con nosotros, el gesto que nosotros dimos a Dios fue por medio de una oración de gracias. Gracias por permitirnos y habernos dado a esta persona, ¿verdad? Entonces, en medio de todo, porque si estás en la etapa, estás choqueada, ¿verdad? O sea, estás en las nubes. No sentir, no mirar, no nada. Pero sí en mi caso también apareció este sentimiento de satisfacción. Darle gracias a Dios. Exacto, eso. Entonces, como tú dices, Dios fue bueno porque nos permitió también en ese proceso de verdad exteriorizar y decirle lo mucho que la amábamos. Y ella lo sabía, ¿verdad? Entonces... un proceso totalmente difícil, sí, pero creo que hasta para eso Dios le permite a uno hacer hasta reconciliación, pedir perdón y todo eso, ¿verdad? Así es. Y creo que al momento de esa satisfacción, ¿cómo te fue a ti en el velorio y en el entierro? Hago la aclaración que nosotros dentro de nuestra cultura estamos hechos de ritos, ¿verdad? O sea, nosotros estamos hechos de que para cualquier situación hacer ese protocolo. Y en tu caso y en mi caso, Dios también nos permitió vivirlo de esa manera, aunque igual cualquier otra persona que lo haya vivido de diferente manera, o sea, en medio de siempre se hace presente Dios de diferentes maneras. Pero nosotros sí nos permitió, pongamos, en esta situación, vivir el velorio, que llegaran algunas personas, ¿verdad? Porque hubo un momento que por el COVID que llegaban, solo eran permitidas 10, 15, en cambio en nuestro caso llegaron un montón, igual nos permitieron estar en el entierro, ¿verdad? Sí, caso que también sé que existen situaciones que no pueden vivir esta circunstancia. Sí, fíjate que, como mencionaste, todo es diferente para todas las personas, ¿verdad? El velorio yo lo considero que es el que también nos ayuda a procesar
Poco a poco lo que está pasando, porque como dijiste, estamos como en la nube, no estamos viviendo 100% una realidad. No lo estamos viviendo. No. Aparte de que como estás mentalmente cansada, emocionalmente, también aparte de eso, que tienes que atender porque necesitan papelería de trámites que te llegan a acompañar en tu duelo, personas que tienes muchos años de no ver y llegan, ¿verdad? Familiares, entonces estás ocupada. Incluso te pones en conversaciones de vivencias que tuviste con tu mamá, te ríes, o sea, te olvidas en donde cuenta la historia una y otra vez. Muchas veces, y estás ocupada, ¿verdad? Estás ocupada, y posiblemente habrán personas que dirán, ¿cómo pueden reírse? Están en un velorio, pero sí, así es. Su mamá. Ajá, pero así es, ¿verdad? Porque te recuerdas de cosas tan bonitas que dijo, que hizo, o pues mil y un temas. Ahí hablas de todo y ves a muchas personas, como te digo, que no tenías años, ¿verdad?, de ver. Entonces no caes en cuenta lo que está sucediendo en sí. Aparte de que el cuerpo inerte de ella está ahí. O sea, todavía te sientes acompañada. O sea, todavía sabes que ahí está. Ahí está. Entonces dices... no ha cambiado nada, solo casi, que no me habla. Sí, casi, ¿verdad? Entonces, entre tu tristeza, lloras, pero después se te pasa porque te preguntan, mira, te necesitamos tanto la vas. Entonces, estás distraída. Cuando vas a la entierro, esa es otra historia, porque ahí ya viene el desapego físico, ¿verdad? Ese es otro nivel de dolor, donde empieza más, ¿verdad? Está aumentando el nivel. Como dijo Ricardo Arjona, ahí empieza lo que acabó. Sí. Y en mi caso yo sentí que la mitad de mi vida quedó ahí. Ese día yo me quebré. Sentí que de verdad me partí en dos. Ese fue, como te digo, donde está ese desapego físico, ¿sí? Pero entre la experiencia, considero que para mí fue más dura fue regresar a mi casa. Eso fue donde entendí realmente lo que estaba pasando ese día. Y ahí es donde entramos al proceso, al camino. Eso no nos lo han dicho. Nos han dicho la enfermedad, nos han dicho el estar en shock, pero iniciar ese proceso, esa es la tarea. Y aquí es donde yo comparto un poquito con Luisa. Luisa, aparte de ser una gran compañera, es como mi salvavidas. En los momentos que yo ya apliqué teoría, yo ya apliqué conferencias, yo ya platiqué con mis hermanas, yo ya platiqué, porque el apego con los familiares es más, porque son las personas que te entienden. O sea, mis hermanos en mi lado son las personas que también están pasando esto, y me comunico con ellos y no se me quita. No, Luisa, y tan chula porque siempre me ha dicho, siempre voy a estar ahí cuando querrás hablarme. Y no, creo que una vez te llamé y no me contestaste. Pero al ratito, o sea, creo que había terminado la llamada y mira, te devuelvo la llamada, estoy en un almuerzo y te devuelvo la llamada. Terminó tu almuerzo y me llamaste, entonces sí te agradezco esa compañía, ese apoyo, ese acompañamiento. Pero ahorita hablamos del proceso y cómo nosotras hemos vivido esa etapa con el conocimiento, pero la práctica es totalmente diferente. Creo que también dentro de Guatemala no tenemos la cultura de educarnos sobre la muerte. Exacto. Nosotros, por ser psicólogas, tuvimos que llevar, sí, la educación de la muerte. Yo, dentro de la logoterapia, incluso se maneja la triada trágica del ser humano, que es los 3 acontecimientos que el ser humano no está preparado para manejarlo, que es la culpa, el sufrimiento y la muerte. Entonces yo ya venía hablando, enseñándome de la muerte y ya me estoy preparando, pero cuando estamos afrontando esa situación, los conocimientos se nos van por un lado y ya te estás afrontando con una realidad que comienza, como en nuestro caso, cuando llegamos a nuestras casas.
y miramos que falta un miembro. Sí. Ahorita, por ejemplo, mencionaste, nosotras recibimos, si bien es cierto, información sobre el duelo y la muerte y esos procesos, pero también esto termina siendo a veces un conflicto, porque hay personas que asumen de que como tú eres psicóloga, tú vas a saber llevar un duelo más tranquilo, vas a buscar técnicas y no pasa nada. Vas a ayudar a toda tu familia. Sí, ajá, o sea, y es eso al final una carga también para uno, ¿sí? Y no, nosotros, ¿cómo no vamos a sentir? Dejaríamos de ser un ser humano. De hecho, si no sintiéramos eso, sí sería extraño, ¿verdad? Entonces, aquí también viene esa parte de conflicto con algunas personas, donde te presionan a no, pero es que aplica lo que aprendiste. Pero como dicen, la práctica no es lo mismo que la teoría, y eso lo venimos a descubrir ahora. En el merequetengue. Exacto. Yo considero el duelo, yo hago una analogía, el duelo es individual. Nos podemos acompañar como familia, ¿verdad? Los más afectados, así como en mi caso, creo que con las personas que me generan mucha empatía son mis hermanos y mi papá, que somos como la parte más dañada por esta pérdida a nivel físico, ¿verdad? Esta ausencia tal vez se podría manejar, pero esto es un proceso individual. Podemos estar duelando a la misma persona, pero cada quien es una historia diferente, una sensación diferente, ¿verdad? Y yo lo manejo que es como sumergirte en una piscina. Te tienes que meter, tienes que hundirte. Según los conceptos, ¿verdad? De Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, que es como la rama dentro de la logoterapia y dentro del existencialismo que maneja el duelo. Ella dice que el proceso más duro está entre los 3 meses a 9 meses. Cada quien, ¿verdad? Pero dice que entre la media está eso, que es como sumergirte, irte al fondo, topas, hasta que tu pez comienzas a flotar. Exacto. A flotar. Todos puedes tener un entorno, un grupo de apoyo, pero nadie te va a levantar, o sea, no es sano, sino tú sola tienes que buscar las herramientas para hacerlo, sí. Comentarnos cómo fue tu proceso, llegar a la casa. Mi proceso, como te digo, al llegar, ahí es donde caigo, que pues ver sus cosas, sentir su aroma, saber que esta vez sí no iba a regresar, ¿verdad? Para mí, como te digo, fue un momento muy duro, pero digamos, hablando en los procesos, el proceso del duelo, que no todo, que no es lineal, porque no se dan en el orden tal cual, ¿verdad? No. Incluso hay pasos que uno hasta se salta. En mi caso empezó efectivamente la negación, porque yo quería hacerme la idea de que mi mamá había ido a hacer un mandado y ella iba a regresar. Entonces esa sensación me aliviaba. Pasé un tiempo así. También yo decía, no puedo estar llorando por mi papá, porque yo vivo con él. Entonces no podía darme ese chance, digamos, ¿verdad? Por él. Pero cuando ya inicia realmente mi proceso es cuando yo me permito llorar. Yo permito gritar, de meterme a mi carro y de verdad sacar lo que yo tenía. Y solo para entender un poquito tu historia, cuando fallece tu mamá, estábamos en el último año de la universidad. Y creo que todas fue un año muy, muy duro, ¿verdad? Práctica, tesis, incluso de cursos, proyectos finales, y creo que estabas entretenida. Sí. Fíjate que en esa parte efectivamente estaba entretenida, pero también me sentía desesperada, porque yo también quería ganar, o sea, cuando mi mamá estaba enferma yo quería que el tiempo pasara para yo poder graduarme y que ella estuviera ahí. Cuando ella fallece, yo estaba en lo último, de verdad yo no tenía ganas de nada. Pero seguía llegando y como tú mencionaste, ustedes me servían a mí de terapia, porque me encantaba estar con ustedes y efectivamente me olvidaba tal vez no de lleno, pero por lo menos sentía... Distraída. Sentía paz,
¿verdad? Y eso es lo que al final uno tendría que hacer. Buscar momentos o personas con quien uno se sienta cómodo en una situación tan dura. Porque eso sí tenemos esa elección, ¿verdad? De ubicarnos en lugares que nos reconfortan. Y para mí ustedes fueron ese lugar, ¿verdad? Y toda la vida se los voy a agradecer y por eso es que las amo tanto, a todas. A todo el grupo. Sí. Más yo le decía a Luisa, ahorita en nuestras pláticas le decía, Luisa, discúlpame, porque yo no dimensioné que era vivir este proceso del duelo. Sí, a la muchacha, a la Luisa y toda la cuestión, haciéndole porras y de todo. Y a veces ese es un conflicto que uno tiene con la gente, porque no nos sentimos tan acompañadas como quisiéramos. Y realmente creo que personas que no han tenido esta vivencia no generan esa empatía con las personas que lo estamos viviendo. Exacto. Entonces yo personalmente le digo, bueno, Luisa, discúlpame, porque en ese momentito mi misión era hacer chistes, era hablar, ¿verdad? Distraernos, cuál era la pregunta en clases. Pero nunca me sentí conectada como yo siento ahorita que tú te conectas conmigo cuando me escuchas. Sí, y de hecho hablamos de eso hace un momento, que cuando tú ya pasas por una situación así, una experiencia tan dura, tú ya empiezas a cambiar. Tanto en este caso, yo sabía lo que tú estabas pasando. Entonces intenté y estoy acá contigo. Y también me hizo un cambio de chip, porque también ahora siento que disfruto más todo lo que hago. Porque fue un dolor tan grande, una ausencia tan grande, que también me hizo comprender que la muerte le va a llegar a uno. Uno la veía y sabía que existía, pero estaba lejos. Y resulta que no. Entonces también te hace de verdad valorar más a la gente que tú tienes, disfrutar las cosas que tú haces, hasta, o sea, la comida, de verdad, disfrutarla, saborearla, porque es tu momento. Entonces también eso es importante, porque te enseña de verdad a disfrutarte más, a valorarte más. Y a disfrutar el sazón presente, se podría decir, porque en mi caso la que cocinaba era mi mamá. Y tanto año que nunca le tomaste como el sabor a la comida y al agradecer que la tengas servida en tu mesa. En cambio, pongamos en mi parte ya una etapa que tenés que cocinar, ¿verdad? Y tenés que sacar tu sazón a como sea, ¿verdad? El poder adaptarte a esos cambios que yo siento, y quiero hacer una aclaración sobre las etapas. Dentro de la psicología se menciona que hay 5 etapas, hay varios conceptos, pero vamos a basarnos a estas 5 etapas, igualmente de Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, y comenta que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Ojo, estas etapas no tienen un orden. No, igual ella lo decía, creo que ella sí ha sido clara en su planteamiento que esto no se vive en orden. En cambio, mucha teoría de psicología dice que eso tiene un orden. Y la última es la aceptación. No, estas se viven incluso casi que un revoltijo de etapas al día. En mi caso puedo decir que la aceptación llegó, te podría decir que hasta en una etapa hasta de la enfermedad de mi mami. A mí me regañan cuando lo comento, pero sí fue, o sea, yo entre mis diálogos con Dios, yo era la más apegada, siento yo por lo mismo que está todavía en la casa con ella, compartíamos de lunes a domingo, 24/7, ¿verdad? Y yo me recuerdo un diálogo que yo tuve con Dios y yo le dije, Diosito, llévatela. Tú sabes que ella no soporta dolores. Sabemos que el cáncer lleva unos dolores duros y tremendos. Tú sabes, tú la conoces, ¿verdad? Entonces, llévatela antes que comience esta etapa. Y yo le dije, Diosito, yo voy a aguantar, yo voy a soportar. Yo haciendo chiste ahora digo que Dios de plano me escuchó y me diría, ay, Marisol, no sabe qué me dice, ¿verdad? Porque no dimensionaba lo que a lo que iba a vivir, más
acepté allí su muerte, mi amor trascendió, yo ya no la quería ver físicamente por su sufrimiento, ¿verdad? También después me dio una lección del sufrimiento, Diosito tan lindo, que dentro de otro en vivo lo voy a platicar, que es parte de, pero yo creo que la aceptación a mí me apareció desde un inicio. También hay momentitos que se me va y vuelve a surgir, ¿verdad? Y vuelve a surgir en cualquier momento, pero creo que en mi caso todos son diferentes, la aceptación ha estado presente desde el proceso de enfermedad. Sí. Lo que mencionabas, lo de las etapas, efectivamente, en mi caso no fue así, como te digo, primero sí lo negué, no quería aceptar. No peleé, no negocié, me pasé automáticamente a la aceptación a los meses, pero porque también entendí o tuve una plática con Dios o recordé muchas palabras que mi mamá me decía. Entre una de esas, cuando le dije, mami, si usted se muere, yo me muero con usted, y me dijo, no, sentís que te morís, pero no, te vas a morir. Entonces, quise ser una buena representante de ella terrenal acá y volver a vivir. Si yo estoy acá, es para ser una mejor persona también, por ella, por mí. Y eso, ¿verdad? O sea, es importante también entender que para vivir hay que morir, ¿verdad? Entonces, cuando te llega esa parte también de la aceptación, sueltas. Sí te hace falta, sí siempre la vas a extrañar y siempre la vas a recordar. O sea, cuando dicen que el tiempo lo cura todo, no, esas son falacias, no es cierto. Simplemente aceptas que la vida, de verdad, para vivirla, tienes que pasar por eso. Y sigues adelante. Hemos coincidido un poco que el tiempo, o sea, creo que como sociedad también todo lo cuantificamos y todo lo medimos. Y los tiempos en el proceso de duelo también a veces nos persiguen, de decir, ay no, ya. Bueno, un ejemplo, yo me recuerdo que en el velorio, en el entierro más, no habían lágrimas, no había eso que es un proceso de la vida, nuestra fe, ¿verdad? Nos dice que hay una vida eterna y no hubo lágrimas. Seguía saliendo este sentimiento de satisfacción, estaba predominando. Pero ya después de los 40 días, que incluso en mi caso, 40 días en la misa de 40 días, ahí se abrieron las puertas del infierno. Porque comenzó ya la anestesia, ya no había anestesia. Ya no funcionaba. Ya mi dosis de amor que ella me daba, ya no tenía. Su presencia ya no la sentía. Entonces yo cabal a los 40 días fue así como ¡pum! Sentí que se me vino el mundo encima. Fue su misa, fui a la iglesia, que también ahí tuve un quebrón, ¿verdad? A nivel emocional, porque nosotros con mi mamá compartimos en la iglesia. Ella fue catequista, ella desde antes de la pandemia fue su última, o sea, lo que ella no le permitió ir a la iglesia fue la pandemia. Y después vino su enfermedad. Y yo cuando llegué a la iglesia, porque ella decía, es que Marisol mucho molesta, entonces me la voy a llevar a la iglesia, y dejaba a mis hermanos con mi papá. Entonces yo comencé a ir a la iglesia desde pequeña, porque como molestaba y no me podía quedar en la casa. Cuando yo llegué a la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, para mí fue llegar a un lugar horrible. Yo desde que me bajé del carro comencé a llorar, miraba la puerta, miraba el atrio, miraba las bancas, uy, mira, y ahorita estoy así, no, voy a mantenerme un poquito alejada, pero sí los tiempos sí se manejan, ¿verdad? ¿Tú cómo recomendarlos? O sea, ¿cómo viviste los tiempos cuando uno ya comienza a ver la luz? Sí, te soy honesta, yo... Digamos, cuando la primera vez que fui a la iglesia y recuerdo donde ella se sentó la última vez conmigo, sí, lloré, escuché la misa de una manera de verdad pidiéndole a Dios que me ayudara
Y casualmente entre los coros pusieron 2 canciones pero hermosas de Los Ángeles en el cielo y yo, es mi mamá. Pero eso a mí me reconfortó más bien porque yo quiero estar en donde yo la recuerdo bien, donde yo la recuerdo alegre. Entonces eso a mí me llena, más que ponerme triste, me llena. Hacer actividades que a ella le gustaban, en lugar, digamos, de decir, no, es que no aguanto porque mi mamá, no, al contrario, lo disfruto, porque sé que es como un legado que te deja. Entonces decir, no, yo lo voy a seguir porque ella lo hizo para hacerme sentir bien a mí, feliz. Entonces yo también quiero esa dosis, que si bien es cierto, físicamente no me la puede dar, pero sí me la dejó. Impregnada de una u otra manera, y yo las quiero y las quiero conservar, y eso significa tenerla viva. Entonces no le tengo miedo a enfrentarme a eso, al contrario, quiero vivirlo para sentirla más cerca. Y ese... Sí, ajá. Entonces aquí viene la diferencia, digamos, ¿verdad? Del sentir, sí. Pero yo sí busqué maneras de cómo eran esos momentos con ella. Lo busqué y te digo, hasta la fecha lo disfruto muchísimo. ¿Y cuánto es que uno ya se va sintiendo mejorcito? Eso es importante, que dejes fluir, no te estés exigiendo un tiempo. Tú misma has dicho de que el duelo hablan de semanas, meses, o sea, para todo el mundo va a ser diferente. Pero conforme también tú vayas aceptando que si quieres llorar, hazlo, pero también tienes esa opción de encontrar lugares, como te digo, que te hagan sentir bien. Platicar de esta situación es bueno con la persona con quien tú mejor te sientas. Con tus hermanos es súper bonito porque es el núcleo, ¿verdad?, que ella dejó. Y al final, qué bonito que ustedes se apoyen. Y quiere decir que ella hizo un buen trabajo. Y eso es lo que debería de llenarte hoy y todos los días. Porque fue una buena mujer. Te regalaron una hermosa madre. Sí, entonces... Nos regalaron. Sí, entonces... Hermosas madres. Sí, entonces tienes que dejar fluir tus sentimientos. No te presiones. Desde ahí te empezaría, pienso, el cambio a sentirte un poco mejor, a no presionarte. No hay un tiempo, porque te digo, de eso ya pasaron 5 años, lo mío. Y si yo ahora en diciembre que vamos a hacer una comida, siempre van a haber unas lágrimas que cuando estén hablando de las palabras de la familia, y vamos a recordarlas siempre. Con cariños de tu padre. Sí, entonces, exacto, ese fue un momento... O sea, siempre así como, ay, Dios mío, mi mamá, pero igual, ahí estaba su lugar. Y el lugar de todos, en su corazón y en su mente, porque ahí está y siempre va a estar. Es que el afrontar que es una situación que te está pasando, pongamos lo que te pasó, hubiera sido otra persona, quítame en esa silla. Ajá, ¿verdad? Y fíjate que eso fue curioso, porque nosotros somos 17 integrantes, y en el lugar habían 17 sillas. Y todos, o sea, ellos no sabían, obviamente. Y nos sentamos y esa silla estaba ahí. Y fue de... La silla vacía. Sí, y ahí está la silla de ella, ¿verdad? Y fue de, ay, qué bonito. Ya lo miraste de diferente forma. Totalmente. Ya, entonces, pero te hubiera pasado 2 meses. Sí, no, imagínate, sí. Pero igual, ¿por qué sentirme mal de decir... Ay, y ponerme a llorar porque la silla estaba ahí a los 2 meses? No, tengo que vivir mi momento, mi duelo. Soy yo la que se siente mal. Entonces no tengo por qué sentirme criticada ni por 4 meses, ni por 6 meses. Ni que alguien venga y me presione y me diga, mira, ya es hora de que saquen las cosas del armario de tu mamá. Eso no es sano. Ajá. Es que creo que todos aquí, a nivel sociedad, se podría decir, ya todos se vuelven expertos en muerte. Y te dicen a ti qué es lo normal, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo normal? Y todas las cuestiones. Sabemos que la gente desde su amor, desde querernos ver bien, ¿verdad? Nos dicen varias cosas que a la larga uno llega a pensar y no, ¿verdad? No son cuestiones que se adaptan a ti. Exacto. Regresando un poquito a lo de las etapas del enojo,
con la ira, ¿cómo se hizo presente? Porque creo que es una emoción que la tenemos natural y en mi caso se hizo presente. No me enojé con Dios porque tengo presente que Él fue, de verdad nos trató de tal manera, con una delicadeza. Entonces, ¿cómo? Yo me voy a enojar con Dios. Y aparte yo le dije que se la llevara. ¿Cómo me voy a enojar yo con mi mamá? ¿Verdad? Ella pasó una enfermedad, entonces no me enojo con ellos dos, pero me enojo con un entorno. Tengo menor, mi dosis de tolerancia se bajó a un 99% y ya estoy de mecha corta, ¿verdad? Viene a presentarse el enojo, la ira, de otra forma, disfrazada, pero es parte de mi proceso. Claro, totalmente. En mi caso no. Te soy honesta, o sea, yo platicaba con ella, o sea, pensaba qué es lo que ella me diría, y ella me diría, no niña. Ajá, entonces quería hacer algo y yo sabía que no estaba haciéndolo bien y no, ¿qué me diría mi mamá? Entonces estaba en ese impasse, pero de enojarme, no, a mí no me sucedió. Tal vez de repente fue de cuestionar, tal vez podría ir en la parte de la ira, de cuestionar por qué mi mamá se murió si ella tanto que se cuidó. Ella no sale, ella no azúcar, ella, ¿verdad? Y otras personas que están así como descuidadas y o mayores. Sí, y entonces era de... Pero pues ahí también viene esa parte de, bueno, la voluntad de Dios, no soy yo. ¿Quién soy yo para decir que a mí no me va a pasar eso? ¿Verdad? Entonces, tal vez en esa parte podría decir que... Apareció. Me enojé. Sí, podría ser, pero cambiar mi carácter o enojarme, no lo manifesté de esa forma. O sea, no. Ok, perfecto. Y ya para ir finalizando, porque sabemos que hay personas que tienen cosas que realizar. Luisa, ¿qué nos podrías decir tú hoy, 5 años después de la muerte de tu mami? ¿Qué nos podrías decir hoy a nosotros las personas que estamos en este proceso de adaptación a una nueva vida? ¿Qué nos podrías decir cómo poder vivir esta Navidad y esas primeras veces en todo que nos marca? Como algo personal, no hay una fórmula para un duelo, para superar un duelo, no lo hay. Pero sí, como te digo, tenemos la opción de escoger situaciones, lugares, personas para sentirnos mejor. Ahora en estas fechas es válido que no querramos hacer algo y si no lo quieres no te tienes por qué forzar, pero ten en cuenta que si a la mamá de uno le gustaban ciertas actividades, ¿por qué no podrías hacer que ella esté presente en esas actividades? En lo personal a mí me ayudaron mucho mis sobrinos, porque ellos eran la alegría en ese momento, ellos no tenían ni la idea de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Entonces ellos querían salir a quemar cuetillos, ellos querían jugar con uno. Entonces ellos me inyectaron a los adultos a que ese momento fuera un poquito menos difícil. Son una luz, creo que sí. Sí. Totalmente. Entonces, para los que están viviendo una situación así, en esta época, por primera vez, date el chance de vivir tu duelo. Deja fluir, no te presiones a no hacerlo. Eso es lo más normal que puede pasar. Y cuídate físicamente, come bien y trata que tu entorno sea bueno, porque eso sí tiene mucho que ver. Y como te digo, depende de la religión que uno profesa, también es tener ese momento con Dios, ¿verdad? Ese momento con uno.
Solo quiero hacer un paréntesis ahí con lo que nos vas a seguir hablando y sugiriendo, ¿verdad? Para estas épocas y todas las primeras veces, primer cumpleaños, yo me regalé el Día de los Santos, siento yo también el Día de los Santos, también me vine a pique. Ahorita se nos vienen, o sea, están pasando varios acontecimientos sobre, digamos, todos estos sucesos, se me fue lo que iba a comentar. Pero, respecto a lo de los niños y adolescentes, creo que es para mí, miro en los niños pequeñitos, pongamos, nosotros tenemos a dos chiquititos que son nuestra luz, ¿verdad? Ellos son un brote de luz, de energía, felicidad, pero hoy mis tres pilares son los adolescentes. Creo que ellos, aparte que están en una etapa dura de su vida, por lo mismo del adolecer de la vida y que están en esta etapa, están acompañándonos en este proceso. Entonces también es una manera de enseñarles a ellos que todos vamos a morir y que se puede afrontar de una manera muy sana, de una manera unida como familia, y que todo este legado que nos han dejado de generación en generación siga vivo por medio de nuestras tradiciones como familias, por medio de nuestra unión familiar. Entonces para mí es una motivación los adolescentes, porque aparte de que ya tienen suficientes problemas por sí solos, ¿verdad? Nos están acompañando en este proceso. Creo que también dentro de la logoterapia se maneja una triada neurótica, se le podría manejar de esa manera, que dice que aparece mucho durante el proceso del duelo. Cuando uno no lo aprende a lleva a la depresión, que es entre uno de los pilares que no hay que dejar caer, ¿verdad? Y el estarse ya una depresión orgánica, como también manejar adicciones. Creo que esto es una puerta totalmente abierta que pueda retomar cualquier adicción que pueda tener. Y también hablaba sobre la agresividad disfrazada, ¿verdad? Entonces sí son tres pilares dentro de la logoterapia que hay que tener como si control y estarlas observando, ¿verdad? Que no lleguen a pasar estas situaciones. Como humanos estamos integrados de tres dimensiones: corporal, psicológicamente, cómo manejas el recuerdo. Creo que eso también es una herramienta, cómo manejas el recuerdo, y tenés que cambiarlo por agradecimiento, ¿verdad? Más si te pones a decir, ay, te matas tú solita. Entonces, vivir el recuerdo desde el agradecimiento, el cuerpo. Yo he estado tomando ahorita batidos verdes porque digo, no, este cuerpo me va a ayudar en este proceso. Exacto. Entonces necesito darle lo más que pueda de vitaminas para que me ayude a afrontarlo. Y creo que la dimensión que está haciendo la tarea muy bien y la que está sosteniendo a las otras dos es mi dimensión espiritual, mi relación con Dios. Yo lo he dicho, se los he compartido a mis dos amigas y ahora a ti, con Majo y Mariela, que decimos, nosotros nos sentimos muy privilegiadas por Dios. Entonces creo que es una relación que tenemos con Dios y es la dimensión que nos está sosteniendo y está ayudando a las otras dos para llevar esta circunstancia. Ahí estamos. Entonces, ahí estamos. Bueno, esperamos que este capítulo extra, este capítulo aguinaldo, nos dé herramientas suficientes para poder afrontar esta situación. Es una situación, es una adaptación de vida. Yo les comentaba a mis hermanas, miren ustedes, yo viví casi 38 años con mi mamá, y ahorita que llevo mañana 4 meses, es demasiado rápido para decir, ay, ya me adapté. Nada, al contrario, siento ahorita una etapa bastante realista, se podría decir, porque no tenés pierde, no hay pierde, ¿verdad? O sea, no puedes disfrazar que es una realidad y es un proceso que te tenés que adaptar y poder buscar las herramientas que puedas encontrar. Comparte este contenido con las personas que tú consideres. Miren, de verdad, la empatía. No dimensionamos qué se vive, qué se siente, qué se piensa. Puedes regalarle este capítulo, este episodio a estas personas que lo están necesitando. Y no sabes, yo cuando hablo con Luisa, cuando hablo con personas que también lo llevaron,
nos identificamos tanto y nos sentimos abrazadas. Totalmente. Y creo que este legado, tanto de ti, tu mami, una maestra de muchos años, que la quieren un montón de jóvenes y que dejó una huella en sus corazones, y mi mamá, que fue una catequista que, como en la página de la iglesia hablaba, ella me enseñó, ella me llevó a Jesús sacramentado, ella me ayudó a confirmar mi fe. Siga este legado en esta tierra, sigan dejando esas semillitas de aprendizaje, de enseñanza. Gracias a todos, compartan este contenido, y a las personas que lo miran en otro horario, muchas gracias y los queremos mucho. A mis dos amigas, Majo y Mariela, un abrazo y nos vemos hasta en el mes de enero. Adiós. Feliz noche.